En este video, vamos a explorar una pregunta intrigante. ¿Qué pasaría si Latinoamérica fuera un solo país? Imagina una región unida, con un solo gobierno, una sola moneda y una sola economía. ¿Cómo podría afectar esto a la región? ¿Qué beneficios y desafíos podría presentar? ¿Cómo podría cambiar el panorama político y económico? En este video, vamos a analizar estas preguntas y más. Así es que, acompáñame en esta aventura de pensamiento y reflexión. Yo soy el documentalista y esto es ¿qué pasaría si Latinoamérica fuera un solo país? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Sería una superpotencia mundial. Si Latinoamérica fuera un solo país, sin duda se convertiría en una superpotencia mundial, con una población combinada de más de 600 millones de personas y un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Sería el tercer país más grande del mundo. Además, tendría una variedad de recursos naturales, desde petróleo y gas hasta minerales valiosos y tierras fértiles para la agricultura. También tendría una gran diversidad cultural y lingüística, lo que podría convertirlo en un importante centro turístico y cultural. En términos económicos, una unión latinoamericana podría tener un gran impacto. La creación de una moneda única y un mercado común podría impulsar el comercio entre los países y reducir los costos de transacción. Esto, a su vez, podría ayudar a aumentar la competitividad de la región en el mercado global y a mejorar las condiciones económicas para los ciudadanos. En términos políticos, una unión latinoamericana podría tener un gran impacto en la dinámica global. Con una mayor unidad y cohesión, la región podría tener una voz más fuerte en foros internacionales y en la toma de decisiones globales. Esto podría ayudar a equilibrar el poder mundial y a garantizar que los intereses de Latinoamérica sean tenidos en cuenta en las decisiones globales. En resumen, si Latinoamérica fuera un solo país, sería una superpotencia mundial en términos de población, territorio, recursos naturales, diversidad cultural y lingüística, economía y política. Sin embargo, cabe recordar que la unión de países conlleva desafíos y diferencias culturales y políticas que se deben considerar. Número 2. Sería el país más rico del mundo. Si Latinoamérica fuera un solo país, podría convertirse en uno de los países más ricos del mundo debido a su gran cantidad de recursos naturales y su potencial económico. En primer lugar, Latinoamérica cuenta con una gran cantidad de recursos naturales valiosos, como petróleo, gas, metales preciosos, minerales y tierras fértiles para la agricultura. Estos recursos podrían ser explotados de manera más eficiente y equitativa si la región estuviera unida, lo que podría generar una gran cantidad de ingresos y riqueza para el país. En segundo lugar, una unión latinoamericana podría impulsar el comercio entre los países y reducir los costos de transacción. Esto podría ayudar a aumentar la competitividad y mejorar las condiciones económicas para todos nosotros. Un mercado común podría generar oportunidades de negocio y empleos, y mejorar el acceso a los bienes y servicios para toda la gente. Y en tercer lugar, una unión latinoamericana podría aprovechar mejor su diversidad cultural y lingüística, convirtiéndose en un importante centro turístico y cultural. Además, podría desarrollar una industria tecnológica y de servicios de alto valor agregado, aprovechando las habilidades y conocimientos de su población. Número 3.
Si Latinoamérica fuera un solo país, sin duda sería uno de los países más grandes del mundo en términos de territorio, con una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Abarcaría desde el Río Grande en el norte hasta Tierra del Fuego en el sur, y desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Esto incluiría una gran variedad de ecosistemas, desde los desiertos del norte hasta las selvas tropicales del sur, pasando por las montañas y los bosques templados. Además, un país tan grande también tendría una gran diversidad cultural y lingüística, con una gran cantidad de idiomas y dialectos hablados en toda la región. Esta diversidad podría ser vista como una ventaja, ya que podría convertirse en un importante centro turístico y cultural. Sin embargo, también es importante mencionar que un país tan grande podría presentar desafíos en términos de gestión y gobernabilidad. Asegurar que las políticas y programas lleguen a todos los rincones del territorio y que todas las regiones tengan acceso a servicios básicos y oportunidades económicas podría ser un desafío importante. 4. Quizá sería un caos. Si Latinoamérica fuera un solo país, también podría ser un caos. Aunque una unión latinoamericana podría tener muchos beneficios, también presentaría desafíos significativos. Uno de los mayores desafíos sería la integración de diferentes sistemas políticos, económicos y sociales. Cada país de Latinoamérica tiene su propia historia, cultura y sistema político, y fusionarlos en un solo país podría ser complicado. Además, las diferencias en las leyes y regulaciones podrían causar conflictos y dificultades para implementar políticas y programas comunes. Otro desafío sería el manejo de las desigualdades económicas y sociales existentes en la región. Aunque una unión latinoamericana podría ayudar a reducir las desigualdades, también podría agravarlas si no se manejan adecuadamente. Por ejemplo, los países más ricos podrían resistir a ceder recursos y poder a los países más pobres, lo que podría generar tensiones y conflictos. La lucha por el poder también podría ser un desafío importante. Si Latinoamérica fuera un solo país, habría una gran cantidad de partidos políticos y líderes buscando el poder. Eso podría conducir a una polarización política y a una lucha por el control del gobierno, lo que podría generar inestabilidad política y social. Conclusión. Si Latinoamérica fuera un solo país, presentaría tanto desafíos como oportunidades. Por un lado, sería una superpotencia mundial en términos de población, territorio, recursos naturales, diversidad cultural y lingüística, economía y política, lo que podría mejorar las condiciones económicas y políticas para los ciudadanos de la región. Por otro lado, también podría ser un caos debido a la complejidad de integrar diferentes sistemas políticos, económicos y sociales, la desigualdad económica y social y la lucha por el poder. Por lo tanto, es importante considerar tanto los desafíos como las oportunidades al tener en cuenta la idea de una unión latinoamericana y trabajar juntos para superar cualquier dificultad que surja. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasaría si Latinoamérica fuera un solo país?